Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo 7, y hoy subrayando el versículo 21. Por tu palabra y según tu corazón, has realizado estas grandes obras y las has revelado a tu siervo. Entonces, queridos amigos, aquí estamos dentro de la oración que hace David en nuestro contexto histórico, que lo que está sucediendo en este contexto histórico es que David responde en oración. Y esto es esencial, mirar un poco, saber, conocer que David responde con una oración a lo que Dios mismo le está prometiendo. Dios le promete a David que él le va a construir en realidad la casa, es decir, su reino, el reino de David, le va a construir Dios mismo. Al comienzo era David quien le decía a Natán: yo vivo en una casa de cedro, mientras él está bajo una tienda, dice. Pero después el Señor le va a responder diciéndole: bueno, atención, no es tanto así, sino que lo que nosotros tenemos que hacer ahora es pensar, darnos cuenta de que es Dios el que quiere construirte esta casa. Pero cuando se refiere que Dios nos va a construir una casa, se refiere evidentemente que a la familia, a la comunidad. Yo te voy a construir aquel mundo, aquel país, aquella familia, aquella comunidad que se necesita, ¿verdad? Eso es lo que se necesita verdaderamente. Entonces, aquí podemos también entender lo que viene a continuación en este versículo 21. Por tu palabra y según tu corazón, has realizado grandes obras y has revelado a tu siervo. Refleja la gratitud y el asombro también de David ante la fidelidad divina. Peñan de Yara, llevan Bañan de Rajú, es tan fiel con nosotros. Entonces, es el asombro, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que subrayar en este versículo. ¿Qué más puede decirte? Decía David. Si tú conoces a tu siervo, Señor mío, Yahvé. Por tu palabra y según tu corazón has realizado estas grandes obras y has revelado a tu siervo. Primero el hecho de que tú has hecho, ¿verdad? Por tu palabra, según tu corazón, realizaste. Hacia allí esa cuañan de Yara. Y entonces hay un asombro de parte de David porque Dios es fiel, porque Dios hace lo que promete. Y de esta manera, Señor, tú has rescatado a Israel. Orepe lleva de esa miseria, nos has sacado de esa opresión extranjera y le has otorgado ahora nada más y nada menos que la gracia de estar en una forma independiente, podemos decir hoy con nuestra terminología. Le has otorgado un lugar entre las naciones.
un Israel tan pequeño como pueblo, pero sin embargo, aquí ahora que tiene su propia forma de vivir, los demás le respetan, los demás se entienden y dicen, bueno, Israel es un pueblo independiente. Israel, esta nación, se puede autosostener, automanejar. Es Israel entonces el que ha recibido de parte de Dios por su fidelidad. Volvemos a insistir, la fidelidad de Dios, y eso es lo que David está diciendo. Entonces ellos son ya independientes. Entonces, queridos amigos, cuando nosotros hablamos de esto, nos ubicamos en el siglo X, recordemos, en el siglo X antes de Cristo, en que Israel, Judá, toda esta región, ellos estaban rodeados de potencias muy fuertes. Primero estaban los filisteos, los moabitas, los edonitas, los arameos, con algo potencia en bareteo y fue en aquel tiempo, ¿verdad? Y entonces David, un pueblo pequeño, un pueblo chapimío y bebeina, pero sin embargo, recordemos que históricamente, incluso estudioso, ya en varias oportunidades, hace mucho que no lo estoy nombrando más, pero Sojin es uno de los que estudia sobre la nueva historia de Israel, nos dice. Y este es un estudio no solamente desde la Biblia, ¿verdad?, de Sojin, sino que un estudio arqueológico histórico de lo que se vivía y de lo que más o menos van descubriendo, que realmente Israel era un pueblo muy, muy pequeño, sin mucha fuerza, pero que David fue el que después poco a poco fue conquistando y le fue logrando a su pueblo, es decir, a Israel, toda la cuestión territorial. Por eso que David también es demasiado importante para Israel, porque viene a ser como el doctor Francia para nuestro país, ¿verdad?, que le dio el territorio y le dio la identidad como pueblo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. Seguro que alguna vez se han imaginado cómo sería el encuentro entre Jesús y el Papa. Algo parecido sucedió en el Vaticano, un cara a cara un tanto particular. Pero no se preocupen porque este Jesucristo es el actor principal de la serie The Chosen. Eso sí, su gran parecido hace que llame mucho la atención. El elenco de la famosa serie The Chosen llegó al Vaticano con motivo de la presentación de su quinta temporada, La Última Cena. Una de las voces que más ha conmovido en esta temporada es la de la actriz que interpreta a la Virgen María, quien compartió su experiencia interpretando a la Madre de Jesús durante su camino hacia la cruz. Es cuando ella poco a poco se va despidiendo de su hijo y nunca deja de asombrarme cuánto esta mujer se entregó por completo a esto, a este proyecto, a esta historia. Ella fue la primera en decir que sí cuando no había nada. Hablamos de fe, ya sabes, simplemente lanzarse a algo desconocido. En esta temporada los espectadores entran en la última cena, un momento que va preparando y acercando a la crucifixión que saldrá en la siguiente temporada. Jonathan Rouming, quien da vida a Jesús, reconoció que durante las primeras temporadas no podía pensar en ese momento.
Luego todo el jueves y ahí estamos, el Viernes Santo. Así que empezó a haber esa tristeza y pena inminentes que comenzaron a colarse en mi trabajo, en mis pensamientos y sentimientos sobre cómo íbamos a abordar la temporada 5. Incluso se volvió inevitable tener eso constantemente en mi mente, sabiendo lo que viene, especialmente para momentos como la última cena. Rumi aprovechó también para destacar el enfoque innovador de la serie al retratar la figura de Jesús no solo como divino, sino profundamente humano. En general, el personaje de Jesús, especialmente en lo que no es estrictamente bíblico, comienza con nuestros guionistas, y ellos se han propuesto mostrar la alegría de Jesús, el amor de Jesús, la serenidad de Jesús, el sentido de humor de Jesús en el guión, como un reflejo de la plenitud de su humanidad. Con más de 900 millones de visualizaciones, The Chosen se posiciona como una de las producciones más exitosas e influyentes. Su quinta temporada deja el camino abierto para un desenlace que promete ser inolvidable. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mijimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Yan de Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra. Aquí estoy ante ti.
Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, Zona Sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñandeyara Ñe'e, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñandeyara Ñe'e. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos con este versículo 21 que nos dice justamente: por tu palabra y según tu corazón has realizado estas grandes obras y las has revelado a tu siervo. La promesa de Dios a David, anunciada aquí, queridos amigos, era fundamental para la identidad nacional y religiosa. Aquí encontramos entonces este pacto de permanencia. Por una parte, Dios que permanece con su pueblo, Dios que camina con su pueblo, y por otra parte también, en esa permanencia encontramos nada más y nada menos que la protección de Dios. Esta protección que es sustentada y sustenta el proyecto político y el proyecto también de expansión, digamos, del mismo Israel. ¿Y esto quién lo hace? Y esto lo hace justamente David. Entonces, queridos amigos, esto es lo que está sucediendo aquí. Es la intervención divina que a Israel lo hace respetable ante todas las otras naciones. Y por eso es que le está diciendo, ¿verdad? Aquí directamente en que David reconoce: por tu palabra y según tu corazón, le está hablando a Dios, ¿verdad? En su oración. Ha realizado estas grandes obras. Con algo señan de llana ya vamos a ni hoy hay potameno, ¿verdad? Eso es lo que le está diciendo. Pero tú has realizado. Y lo más lindo, Señor, tú me has revelado a mí. Me has elegido de cierta manera. Has revelado tu proyecto que yo lo estoy llevando a cabo. Entonces, en un contexto histórico-geográfico podemos entender que así, ante esta realidad en que había grandes poderes, grandes naciones, sin embargo también comienza a surgir Israel. Ahora, si miramos el contexto cultural antropológico, esta alabanza de David con este versículo incluye también términos que reflejan costumbres sociales del honor, ¿verdad?, de una nación, la gloria propia que podía tener cada nación que luchaba, el nombre, el Shem, era mucho entonces, mucho más que una simple etiqueta, sino que representaba nada más y nada menos que la identidad y la memoria viva de quién, queridos hermanos, la memoria viva de una persona o de un pueblo. Y entonces aquí él en su oración está recordando esta lucha, este empeño, más que una etiqueta, decíamos, ¿verdad?, de esa memoria viva
de alguien que luchó, de alguien que se empeñó, de alguien que quiso salir adelante y darle identidad a este pueblo. ¿Y quién sería en este caso? Y nada más y nada menos que el mismo David. Y esto trasciende de generación en generaciones, por eso que después el autor sagrado está recordando. Esto es lo que trasciende y queda en el corazón que es una memoria colectiva. Ante lo de Teahuero lleva Ismantu, Amábala, Oyapoa, Mía, y aparece enseguida, a flote, el nombre de David. Pero lo miran como esa gracia que David recibe de parte de Dios. Peñan de Yara Oyo Shakashupe, Peñan de Yara Oyo Hanoiba Cueshupe, Peñan de Yara Oyo me da como esa vocación de servicio, pero de servicio para su comunidad, para que sea una nación independiente. Para que seamos verdaderamente independientes. Porque si nosotros dependemos ya de otras naciones o de otros poderes, de otros que interfieren en nuestra política, en nuestra vida, en nuestra forma de vivir, alguna vez en ahí oí lo peañonte, sino que peor todavía, internamente dependemos de ciertos factores y poderes fácticos. Humía lleva, otro lo maneja, a la tendotaten a la oyapón, a la oyapón, a yapuy. ¿Por qué? Y porque hay otros poderes fácticos, le decimos a eso, que de hecho son los que mandan y hacen lo que le hacen hacer al que está al frente. El que está al frente entonces no es como David, alguien que verdaderamente maneja, ¿verdad? A quien Dios le revela, dice aquí, sino que directamente con a poder fáctico son los que manejan, ¿verdad? Como marionetas, como títeres. Esto, queridos hermanos, como es un libro político, el libro de Samuel es un libro político, pero sobre todo para políticos, decíamos. Ya entenderán, pues no que oírlo ya, pues vayan de lejos, pues. Así que, queridos hermanos, ya ando pona, ya esa pona, bateco vayan de ir. En nuestra familia, en nuestra casa, en nuestra nación, ¿verdad? ¿Cómo hacemos el camino de una verdadera independencia que responda a los valores y principios de Dios? Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Para que mi amor no sea un sentimiento tan solo de deslumbramiento pasajero, para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero unir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez mi afecto, pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza a tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Duermen en su sopor y temen en el huerto, ni sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruces, de fidelidad,
verdades, pero el mundo nunca quiere aceptar esto. Dame a comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Dame a serte fiel cuando todo es oscuro, para que mi amor no sea un sentimiento. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. No es en las palabras ni es en las promesas donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve a todo el universo. Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos, por sobre mis seguridades y mis miedos. Y para elegir tu querer y no el mío, hazme en mi Getsemaní fiel y despierto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. De mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios en este día que celebramos a Santo Tomás Apóstol. Yande amaba a Santo Tomás, muchas veces ñaño tenta oír ahí lleva y decimos que somos Tomás porque en el Yagüero y etc. Pero recuerden que Tomás en realidad lo que no creyó no era en Jesús, sino que en la comunidad que le estaba transmitiendo y le estaba diciendo que Jesús había resucitado. Quiere decir que alguna vez señan de hoy, entonces, si mi hijo no cree más, si mi hijo no se va a la misa, si mi hijo esto y aquello. Entonces, ¿por qué, queridos hermanos? Y muchas veces porque ñande, verdaderamente nosotros somos Tomás, porque dañamos a Saponay como comunidad las verdades de la fe. Opera Santo tomando Guerovía ahí en la comunidad. Pero cuando ese joven se encuentra verdaderamente a solas con el Señor, Señor mío y Dios mío. Estamos leyendo la carta a los Efesios, capítulo 2, del 19 al 22. Ustedes ya no son extranjeros ni forasteros, sino que son ciudadanos de los santos y miembros de la familia de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes están edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular.
Por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también ustedes se van integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Qué lindo, queridos amigos. Si nosotros entendiésemos esto, en primer lugar, hey, ponáñate, ñandeco, extranjero, nosotros somos de la casa, vamos a decir así. ¿Por qué? Y porque somos cristianos y sabemos lo que el Señor nos pide. Sabemos cuál es el Evangelio de Jesucristo. Por otra parte, ustedes son ciudadanos de los santos. La santidad del Kadosh quiere decir la realización y la planificación del hombre. Personas santas. Y santidad quiere decir realizada, plenamente feliz. Y después dice, no se olviden que ustedes son de la familia de Dios. Familia de Dios. Ser de la familia de Dios quiere decir que nosotros vivimos los principios, valores y todo lo que el Señor nos regala a nosotros para que vivamos en primer lugar y para que también demos, ofrezcamos también a los demás. Están edificados sobre el cimiento de los apóstoles. Y aquí está, queridos amigos, la palabra apóstol quiere decir el que tiene una misión específica, el que es enviado. Añandego, entonces, pues ya recibí después, si yo soy papá, si yo soy lo que sea, la cuestión de que vos estés al frente de una institución, de una familia, de una iglesia, de una nación, de un ministerio, vos sos tendota y sos entonces un apóstol. Y al mismo tiempo, porque apóstol quiere decir enviado, a vos se te envió ahí, se te puso en ese lugar para que hagas bien las cosas, para que hagas entender la honestidad, el amor, el servicio, y que hagas bien las cosas. Emopu añade lleva a quién, al hombre, a la persona. Vaya pico añade la ñaceta de un ministerio, de un apostolado, porque quiere decir que a mí me dieron ese encargo para que yo levante y organice ese lugar. Jamás se vio se zeta y retirada después no sé de cuántos años. Y chapi de porimba eve, oñe monda pa, de allí cuaimba eve pa opa. Una vergüenza, ¿verdad? No puede ser eso, queridos hermanos. Ya tengo con ambas eco años en Duana cuando el Señor nos dice: ustedes son apóstoles enviados para hacer el bien y para hacer levantar eso, justamente. Y por eso son profetas, porque el profeta es el que mira y entiende la realidad y después es capaz de solucionar. ¿Por qué? Porque ustedes son ahora la piedra angular. Porque ustedes son los alter Christi. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, Zona Sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Aquí nosotros estamos hablando del versículo 21
Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Nos presenta directamente esta palabra, esta oración de David. Por tu palabra y según tu corazón has realizado grandes obras y las has revelado a tu siervo. Esto es lo que se nos presenta aquí. Queridos amigos, este acto de hacer grandes obras de parte de Dios, porque eso es lo que está diciendo, ¿verdad? David, también responde a una realidad, recordemos, antropológica, donde la fama en batalla, es decir, en la guerra, en la lucha, aseguraba la supervivencia y la autoridad del rey. Queridos amigos, qué interesante todo esto. ¿Por qué? Y porque aquí nosotros estamos entendiendo y estamos viendo que el aspecto antropológico, antropos quiere decir el hombre, si nosotros somos conscientes de una historia, que nosotros hacemos una historia, el aspecto entonces antropológico es elemental y fundamental. Porque, ¿quién es, queridos hermanos, el que va a hacer la historia? ¿Quién es el que va a escribir la historia? Hañandeta Bandení. Y entonces por eso se insiste en este elemento antropológico. Hacer grandes proezas y temibles al mismo tiempo responde siempre a una lucha, a criterios, a valores en los que nosotros nos comprometemos como comunidad y como sociedad. El antropos quiere decir el hombre, pero el hombre que vive en una sociedad. La ñandé, entonces la naya calculairo, da ya pensairo, naña mañairo, anda ya pues la ñanderape, queridos hermanos, entonces no vamos a poder seguir adelante jamás, jamás de los jamases. Porque abe oye esa cañandé que es el pueblo, es la nación, somos nosotros quienes encaminamos y hacemos que la familia, que el trabajo, que la empresa, que tu grupo, que tu nación pueda salir adelante. Esto hay que insistir porque algunos mojanos y ella lleva todo de arriba, Señor. Ella pomina, ahora en Guarapea, ella ponde, todo de afuera, ñande yara todo ñande yara o yapo, pero ñande yara o yapo a través del aspecto justamente de compromiso de un pueblo que él mismo ha elegido. ¿Se acuerdan que en la historia de la salvación, cuando Dios le dice a Abraham, deja tu tierra, yo te daré descendencia y te daré la monarquía, los tres ejes de toda la Biblia? Dejar la tierra quiere decir que vos tenés que ser consciente de la realidad donde vos estás viviendo, de tu situación. La recambia cero, deja esta situación que estás viviendo y vamos a esa promesa que yo te doy de esa tierra donde mana leche y miel. Upea y seina, estoy copona la neneta, estoy copona la comunidad, para que estemos mejores y se vea. Segundo, la descendencia. La descendencia es lo que después desemboca en el sentido teológico, el pueblo elegido. Jamás la pueblo elegido, jañande. Jamba ese pueblo elegido, la ñande, la pueblo elegido, peaco y seina, peñande yara. O maña, ñande, sos vos el que tenés que comenzar a trabajar. Sos vos el que tenés que comenzar a actuar. La anden de ya, bueno, vendo ya vamos ahí. Yo te doy la fuerza y por eso es que reconocemos, ¿verdad? Ese elemento sagrado de la defensa de los valores y principios que lo va a hacer el pueblo elegido. Pero dice la descendencia. De Jeru vive, todas las naciones serán benditas. ¿Por qué? Y porque es el pueblo el que va a bendecir en la medida en que cambiamos y nos convertimos. La andaña convertíamos, siempre vamos a seguir en lo mismo, quiere decir eso. Y por último, la monarquía. ¿Por qué la monarquía? Y porque la monarquía simplemente significa que tenemos que organizarnos. Tiene que haber organización. Demeñe organizarnos. Entonces, viendo ya como hay, landere ya pona. Entonces, una organización. Y organización quiere decir, fuera los corruptos, fuera esas personas que no miran la comunidad, fuera todo aquello que nos lleva a esclavizarnos, fuera aquellos que tienen el movimiento a los títeres y a las pantallas, ¿entienden? Upea con la diseña la monarquía.
es un aspecto simbólico y un aspecto espiritual, pero profundísimo. Entonces, desde aquí podemos entender una de las primeras palabras claves, que es la palabra Gaal, ¿verdad? El que te redime, el Goel, el que te saca, el que se pone en un lugar de salvación y te saca, te rescata. Y entonces esta raíz hebrea es fundamental, queridos amigos, para entender la palabra salvación en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Y porque te rescata, te libera, te compra. Esa libertad de alguien te quita. Entonces, nosotros después lo aplicamos a Jesús, ¿verdad? Que nos compra, decimos, con su sangre en la cruz. Pero es la redención, te ayuda a salir de Neñón y Gato Moijá, o entonces Nepetimón ese jangua, pero siempre de la esclavitud. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tomás, abatido por su propia cobardía que lo llevó a huir del huerto de los olivos cuando prendieron a Jesús, deambulaba por las calles de Jerusalén y su confusión interior se acrecentaba en la medida en que escuchaba los comentarios callejeros que apuntaban hacia la falsedad de ese supuesto Mesías recién crucificado que no actuó como el libertador político y religioso que esperaban, y por eso Jesús de Nazaret, según los fariseos, se sumaba a la larga lista de impostores que durante varios siglos agitaron las ansias de libertad y las esperanzas de los israelitas, siempre oprimidos por diversos imperios. Pues influido por esos rumores, Tomás se sentía abrumado por el dolor. Entretanto, los otros 10 apóstoles a quienes ya Jesús se les había aparecido, lo buscaban afanosamente hasta que lo encontraron vagando por los alrededores del templo, pero al verlo se alegró y partió con ellos hacia el cenáculo. En el camino le dijeron: hemos visto al Señor. Y Tomás respondió: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el lugar de los clavos, y la mano en su costado, no lo creo. 8 días después, cuando oraban encerrados, de nuevo Jesús se manifestó y lo retó: trae tu dedo aquí y mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás, visiblemente anonadado, pero feliz, lanzó la más profunda profesión de fe del cristianismo: Señor mío y Dios mío. Y con esa confesión desaparecieron todas sus dudas para siempre. Tomás, un robusto marinero llamado a menudo Dídimo, que es el equivalente de gemelo en griego, que poseía el pragmatismo elemental de un buen pescador habituado a contar peces y a interpretar la dirección de los vientos y la proximidad de las tempestades, dejó a un lado su lógica cuando Jesús lo invitó a formar parte de su grupo. Lo siguió durante los 3 años de su vida pública y lo amó incondicionalmente, aunque a veces no entendiera el mensaje. Por eso, cuando el maestro quiso ir a Betania para resucitar a Lázaro, ante el peligro que corría, con devota temeridad les dijo a sus compañeros: vamos también nosotros a morir con él. Y luego, cuando en la última cena Jesús les dijo: ya sabéis el camino para ir a donde yo voy, Tomás, siempre inquisitivo, le preguntó: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber entonces el camino? Entonces el Señor le replicó con la más formidable respuesta de toda la historia: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí.
Después de despejar todas sus dudas, Santo Tomás emprendió su evangelización por los caminos de Persia y de la India, y según cuenta la tradición, su labor apostólica, que se extendió hasta Pakistán, terminó en la ciudad de Calamina, en la que después de catequizar a la esposa y al heredero del rey, fue martirizado por orden de ese iracundo soberano y traspasado por las lanzas de sus esbirros, murió el 3 de julio del año 72. Pero su sacrificio no fue en vano, porque aún hoy, en todos esos países, lo reconocen como el apóstol del Oriente, y a sus fieles se les llama los cristianos del apóstol Santo Tomás. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a Santo Tomás Apóstol, el único mortal que pudo tocar el cuerpo del resucitado. Pidámosle a ese Señor, a Santo Tomás, que nos enseñe a fortalecer nuestra fe a tal grado que podamos decirle a nuestro Señor Jesucristo, con su misma convicción y sinceridad, Señor mío y Dios mío. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Este domingo 27 de julio, te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañé, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Vives en mí, de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena y da alegría a mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y rey del
que busques mi amor. Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mí. ¿Cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir que como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti, a ti. Yante Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Yante Yara Ñe Antiguo Testamento. Ahora tenemos la palabra clave que es la palabra Shem. Shem quiere decir, queridos amigos, nombre. Y el nombre es lo que nos identifica. ¿Y por qué es una palabra clave? Porque más que un nombre propio, simplemente representa la gloria, la fama y la reputación del pueblo o de las naciones en este caso. Incluso el nombre de Dios. Decimos Hashem, el nombre, así nomás. Diga, tú de ella, él ajera la identidad de Dios, pero es el nombre el que nos identifica. Y entonces si nosotros vamos a tener un nombre, el versículo 21 nos dice directamente, por tu palabra, según tu corazón, has realizado grandes obras y le has revelado a tu siervo, el nombre de Dios, el tu Señor, Hashem, es el que ha revelado a Israel. Y entonces nuestra dignidad está en relación al nombre de Dios. Nuestra relación, nuestro nombre, nuestra identidad está relacionado a la misma identidad de Dios. Dice, ¿quién es el que te liberó? O mejor dicho, podemos decir también, ¿quién es el que te engendró? Quiere decir que nosotros tenemos, entre comillas, Yahshua, tenemos la genética de Dios, el nombre de Dios, la identidad de Dios, el que te ha creado. Queridos amigos, si nosotros entendemos esto, entonces tenemos que comportarnos de esta manera. Dios
no es alguien que viene para destruirnos, al contrario. Yandera formal nos pasa incluso la definición, la genética ya de Dios es el Sedek, y Sedek quiere decir justicia. Así es que Ñandé, si nosotros estamos con esta fama y con esta reputación y con esta gracia que hemos recibido del Hashem, el nombre de Dios, quiere decir que nosotros tenemos que vivir en la justicia. Ñandé Yapona, la Ñande Yara, a Eoí, por ontonomasia, por esencia, es Él. Nosotros tenemos que repetir su misma esencia, su genética. El nombre de Dios entonces y de Israel están muy unidos, queridos hermanos, y esto nos muestra la estrecha relación entre la identidad como personas, la identidad como comunidad, la identidad que nosotros tenemos con esta identidad divina. Nuestra nación tiene que ser la identidad del mismo Dios. Vivir la justicia, vivir el amor, vivir la preocupación. Entonces, por eso es que David aquí se maravilla también. Por tu nombre, por tu palabra, según tu corazón, has revelado y has realizado obras grandes. Y le has revelado a tu siervo, esa case, ¿verdad? Y por eso es que esta alianza está muy enraizada en el corazón del pueblo, está muy enraizada, ¿verdad? También con esa característica de Dios, la característica de una soberanía, pensando que la palabra soberanía, soberano, queridos hermanos, que eso ya nos hace pensar, porque muchas veces nosotros no nos movemos como una nación soberana. No nos movemos como en la identidad, el Hashem, de lo que identifica a Dios, como un pueblo, como una comunidad soberana, sino que somos dependientes de nuestros intereses, de los intereses mezquinos de naciones, de otras naciones, intereses mezquinos de personas que hacen lo que quieren de la comunidad. Así que yo que recuerda que este pacto de Dios vuelva al corazón de cada uno de nosotros, vuelva al corazón de nuestra misma nación, para que podamos hacer lo que Dios quiere de nosotros. Bueno, queridos amigos, yo me despido de ustedes y les dejo de esta manera la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.